del aborto, ¿no? Pedimos un montón de otros derechos que no se están garantizando. Gracias. Muchas gracias. Daniela, Adrián, este punto de vista por parte de médicos, en este caso Gisela, que está en lugares con muchísimas mujeres vulnerables que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, no tienen acceso a educación sexual, y plantear este punto y explicarlo, de qué se trata la objeción de conciencia que van a tener que hacer los profesionales en el caso de que en el día de hoy aquí en la Cámara de Senadores se apruebe la ley. Bien, Lore, muchas gracias. Y en minutos volvemos a retomar el contacto. Muy amable. Bueno, Vanina, te debíamos los minutos. No sé si querés responder a algo de lo que se estaba hablando antes en la mesa. No, bueno, me parece muy importante mostrar cómo nuestro rol como mujeres es informar, brindar información al conjunto de la sociedad sobre los costos, cómo sería más económico para el Estado argentino garantizar este derecho, cómo es una obligación garantizar derechos y al mismo tiempo cuál es la realidad de las mujeres pobres, piqueteras, que nos morimos por abortos clandestinos. Cuando vamos a los barrios vemos esta situación muy clara desde la militancia, y creo que desde el otro lado, desde la otra posición, lo que se ve es un desdibujamiento total de los números, un desconocimiento por completo de la situación de las mujeres y una negación de la realidad. Me parece que habla por sí solo lo que dice el señor Caballero al negarle al conjunto de la población lo que está sucediendo con nuestras vidas y con nuestros cuerpos. Yo creo que expresan los sectores que se han movilizado, religiosos, una minoría intensa, pero que hay una mayoría social que ha demostrado que está a favor de la ampliación de derechos en la Argentina. En la Argentina es legal el derecho al aborto desde 1921 y no existe tampoco una diferencia entre un embrión producto de una violación o un embrión producto del deseo. Una persona, por eso una persona sí. ¿Es persona cuando nace para vos? A partir del nacimiento se considera persona para el Código Civil, y esto es algo que se ha debatido en el Senado, y ha quedado muy claro con las juristas, las personas que han intervenido. Creo que en el debate es clarísimo, y me parece que acá estos mismos sectores son los que han dicho que el preservativo... Pero antes de nacer no hay persona, antes de nacer... No hay persona, no hay vida. No hay domicilio, no hay nombre, no se constituyen todos los elementos que dan carácter jurídico de persona. Por lo tanto, para el Estado argentino no es una persona. Pero, perdón, es verdad lo que dice Dayana. Desde 1921 tiene un está código civil a mano. Castellano es cierto lo que acaba de decir. Civil que abra y dé el artículo 19. Sí, y si tiene el penal, 19 dígame, voy a dar un caso. Hace poco tiempo atrás salió el fallo del caso de Erika Soriano. Erika Soriano, cuando fue asesinada, estaba embarazada. Para la justicia ocurrió lo que está relatando Dayana. O sea, ¿qué pasó para la justicia? La justicia consideró que había habido un aborto y un asesinato. Y tiene una consideración jurídica diferente entre una cosa y la otra. Esto es una discusión que hoy no está planteada. Yo les agradezco muchísimo la comprensión que tengan sobre el comienzo de la vida, pero ahora estamos discutiendo otra cosa. Nosotros lo que estamos discutiendo es si acá va a haber una legislación, ya que hablan de salud pública, se mueren por año 86.000 mujeres. Como el Código Penal lo hace, discriminándola con relación a... Señor, no interrumpa. Déjela terminar y ahí vamos a haga el esfuerzo de escuchar 86.000 mujeres mueren por año por enfermedades cardiorrespiratorias. Tiene razón. Ahora, aquí en la ONG hace 30 años no la hizo por las enfermedades cardiorrespiratorias. La hizo para impedir que las mujeres tuvieran aborto legal en la Argentina. Porque usted sigue negando la realidad. Yo nada más les quiero decir lo siguiente. A la gente en este momento le interesa saber qué estamos escuchando, qué estamos votando en este momento. Piden un debate y no dejan hablar. Hay un debate en el Senado en donde todos los bloques integrantes del Senado han demostrado que tienen elementos proclericales adentro que se fueron dando vuelta. Lo último, como acá ustedes dijeron antes, el radicalismo de un bloque de 12 tiene 9 que van a votar en contra. Hace 2 días atrás se dio vuelta... ¿Clerical? Alperovich es clerical y era radical y luego se convirtió en peronista. Si tengo para contarle toda la historia de Alperovich. Entonces, el problema es el siguiente. Hace pocos días atrás se dio vuelta una senadora del Frente para la Victoria y también fue un acto político de ofrenda al clero para decirle, no te preocupes que todo, exactamente, no te preocupes que todos los bloques acá van a hacer un gesto con la iglesia. Quiero decirles una cosa. Si hoy no se vota el rechazo, hay alternativas que tenemos. Nosotros tenemos que ponernos a discutir en el movimiento de mujeres y vamos a impulsar una consulta popular inmediatamente. Porque acá el punto es el siguiente, estamos convencidas que la masificación que hoy se va a ver en las calles a partir de dentro de un rato, cuando empiece la gente a salir de los trabajos, etcétera, va a ser un acto contundente
y vamos a tener un instrumento político de nuestro lado para mostrar que la voluntad popular acá está del lado de este pronunciamiento en favor del aborto legal. Es innegable que esa ha sido a lo largo y a lo ancho del país la salida. Gente de Tierra del Fuego, de Jujuy, La Quiaca, Tucumán, Salta, Rosario, Córdoba, Santa Fe. En la 9 de julio hubo 1 millón de personas. El problema de salud más importante que tenemos hoy, que tenemos 86.000 muertes de mujeres por enfermedades cardiorrespiratorias. Pero Castellano no me hizo una ONG para enfermedades cardiorrespiratorias. Es imposible, no se puede. ¿Usted hace una ONG para otra cosa? Es imposible. Vengo en minoría y encima no me dejan hablar. Bueno, lo escuchamos. Es muy difícil, realmente, ¿no es cierto? Bueno, es un tema muy difícil también. No, es un bueno, tema pero muy con complejo, educación ¿no? se puede, con respeto, con respeto. No cambiemos los ejes. Estamos con hablando de educación la se legalización puede del aborto. dialogar, se puede buscar, hay que cerrar las grietas entre los argentinos, tenemos que solucionar los problemas, no puede ser que todo sea agresión, división. La única agresión acá ha venido del campo que usted representa. Por ejemplo, en el día de ayer, llaman dos a quemar chicas, las porque como él iglesias, está con bandera vecinal, a incendiar como los ellos están templos. con bandera vecinal de Biondini, están envalentonados por la calle y ayer golpearon, y está grabado en todos los videos, a unas chicas. Están y llamando así a quemar las iglesias. La violencia ha venido del campo. ¿Quién está llamando a quemar las iglesias? Y los movimientos que están, o muchos de los que están apoyando esto. Mostrámelo, Castellano. La iglesia que viene, la iglesia que arde. Si no sale el aborto, que se va a armar. Esas son las consignas. Por favor. No fue a la cancha por nunca, favor, Castellano tratemos de manejarnos con respeto, con seriedad. La Argentina tiene problemas muy graves. Tenemos el 48%. Para todas esas cosas usted no hizo una acá hubo favor. expositores como Abel Albino, 48% de los chicos que de la negaron la Argentina realidad son como usted, pobres. diciendo que el preservativo Tienen no previene difíciles el SIDA. problemas cognitivos. El 35% de la población está abajo de la línea de pobreza. La tasa de inflación argentina está tercera o cuarta en el mundo. No, está bien, Castellano, pero ¿cuál es la relación que usted quiere establecer respecto a resulta que la iglesia es la culpable de todo eso, de la pobreza en la Argentina, de la inflación, de la desocupación. La iglesia tiene 2.600 comedores. Yo no conozco por parte Castellano, ¿por qué usted no quiere que salga la ley? A ver. Porque estoy a favor de la vida. Yo creo que la vida humana es sagrada y el Estado tiene que cuidar la vida y no propiciar la muerte. Bueno, pero es claro que no se salvan las dos vidas, porque es una falacia, dado que mueren las mujeres por abortos clandestinos en el día a día. Y es falso, por lo tanto, que no mueren las mujeres. Y me parece muy importante ver que tenemos la posibilidad de que el Senado represente efectivamente a las mujeres a través de aprobar esta ley y que el gobierno va a quedar muy desacreditado si efectivamente no sale la ley, dejo de lo que decía el Facebook de Macri, de que es un avance de la democracia. Que no salga la ley de aborto después de todo el debate que se ha desarrollado, va a dejar en ridículo al gobierno, y por eso necesitamos que cambie el signo político del gobierno, que haya 2019, que haya candidatas mujeres feministas, piqueteras, que desde el feminismo defiendan el derecho al aborto para que se conquiste, y no es verdad que Ahora, tengamos Marina, que esperar 6 años yo escuché para de que parte se renueven un las argumento cámaras. de parte de Provida que quienes están a favor de la ley cosifican y deshumanizan el embrión. ¿Es así? Mira, nosotros centramos nuestra discusión en la defensa de la vida. Y la defensa de la vida es evitar que mueran mujeres por abortos clandestinos. Ahora viene alguien y dice, no, la defensa de la vida es esta otra cosa, etcétera, y podemos charlar mucho tiempo. Ahora, la ley no se refiere a eso. Ese es el problema que tenemos y vemos que es tremendamente distraccionista todo el tiempo el debate al respecto de esto. Para nosotros la vida es eso. Ha habido, digamos, muchísimos profesionales que han mostrado, digamos, desde el punto de vista jurídico la concepción que se tiene. Acá intentamos clarificar al respecto de que para la estructura jurídica argentina hay una diferencia entre un embrión y una persona. Y aparte, podría no haberla, quiero decir, podemos discutir muchas cosas. Acá lo que dijimos durante mucho tiempo es, acá hay una práctica que tiene dos aristas. Una que tiene que ver con la salud pública y otra que tiene que ver con un instrumento político del Estado. El Estado discrimina a la mujer en la Argentina y hay que erradicar todas las bases de la discriminación contra la mujer. Entonces, tenemos que legalizar el aborto, dejar de decirle a la mujer desde el Estado lo que tiene que hacer y que el Estado se encargue de lo que sí le corresponde al Estado. Pero el además, Estado, Marina, bajo los preceptos que defiende la ONG Provida, no ha educado sexualmente durante todos estos años. Bueno, de hecho, eso te iba a decir, hay una ley de educación sexual que no se cumple.
también no sé si el reclamo ha sido ferviente respecto de esto, como sí ahora se ha dado en los últimos años, pero es un movimiento que también ha crecido en los últimos años. Pero de todos modos ellas explicaban algo que es muy cierto. Desde 1921 en la República Argentina el aborto está despenalizado en determinados casos. ¿Qué responden ustedes a eso? Porque esto no se puede discutir. Está, es no punible. Hay una diferencia entre lo que es penalizado, despenalizado y no punible. No, está bien, es no punible. O sea, pero, no tiene pero ¿usted pena, qué piensa sobre eso? No quiere decir que sea legal, por ejemplo. Sí, claro. Dar una vuelta a carnero es una acción no punible. Sí. Sin embargo, yo no le puedo exigir al Estado que venga un funcionario público y me dé vueltas ¿Y carnero. ustedes qué piensan de que en ese caso, ¿qué piensan ustedes de que en ese caso sea no punible? Es difícil hablar realmente. No, pero la vuelta a carnero... No, pero es que yo se lo pregunté 3 veces. Yo se lo pregunté 3 veces. ¿Usted se da cuenta si esta gente llega al gobierno, lo que puede llegar a pasar? Bueno, pero Castellano, yo le hice una pregunta y quiero escuchar la respuesta y usted tampoco nos está escuchando. Por eso sacan el 3% de los votos. Castellano, ¿me escucha? Pues yo le hice una pregunta, que es concretamente, ¿qué piensan ustedes respecto de eso, de que sea no punible en determinados casos? Es una pregunta muy concreta. Nosotros estamos a favor de la vida en todos los casos. Bien. En todos los casos. Nosotros creemos que la muerte no es solución. Nosotros creemos que el Estado debe amparar y proteger a los más débiles. Sí. Y el más débil es el niño en gestación. Está clara la respuesta. Para Castellano Absolutamente hay clara. que eliminar las 3 causales que hoy existen de despenalización del aborto. Si una mujer es violada, tal como lo dijo Michetti, porque se acuerda de la cantidad de votos que saco yo como militante del Partido Obrero, que nos cuente él a quién votó y dónde milita. Definitivamente, ya que está tan compungido con el problema de la pobreza en la Argentina. Lo que pasa con el sector que representa Castellano es que no dicen claramente que están en contra de las 3 causales que rigen desde el año 1921 en nuestro país. Y que cuando una mujer es violada, están en contra de que pueda recurrir a un aborto en el caso de que quede, en el caso de que quede embarazada. ¿Es así o no? Si ya las En el tienen, caso de Ana María Acevedo, que pero dice... si ya las tienen las 3 No, causales, estamos hablando como de lo que dice, usted defiende. ¿para qué no de lo quieren que la ley? existe. Perdón, ¿puede repetirlo? Pero si no. ya las tienen las 3 causales, ¿para qué quieren la ley? No, la Porque pregunta queremos es otra la en este voluntad de la momento. mujer. No se me vaya por la tangente. A usted le pregunto, si a una mujer la violan, ¿sí? ¿Usted está a favor de que si queda embarazada pueda abortar? Yo le voy a contestar con una pregunta, a ver si me la puede no responder. es respuesta. A ver. ¿Qué pena le aplica al violador? No es respuesta. No es respuesta. ¿Qué pena le aplica? Está a favor ¿Qué de pena le que aplica la al mujer violador? puede Porque resulta que el interrumpir un niño en embarazo. El Código gestación Penal ya es una tiene respuesta víctima. para tu pregunta. Hay 2 Castellano, tenés víctimas que ahí. responder. Hay 2 En víctimas. contra. La mujer y el niño. Y resulta que al único que no penan es al violador. Clarificador Al niño lo lo de matan Castellano. y a la mujer le crean un trauma de por vida. No estamos con esa solución. ¿Quiénes Bueno, están ese es otro Nosotros punto. estamos ¿Cómo a puede favor. certificar ¿Cómo? usted? Porque hay muchos que sostienen esto, que bueno, una mujer que aborta, sobre todo los primeros 3 años, ¿no? Se habla de las posibilidades que tiene de caer en un suicidio. Síndrome ¿Desde qué- posaborto, desde 7 qué a lugar 1, lo fundamentan? sale de Francia, por ejemplo. Sí. Es un estudio, Sí, cuéntenos. como tienen registros, Sí. es 7 a 1 el nivel de mujeres que han abortado y que se suicidan con respecto a las que no. Esos son registros públicos. Bueno, ustedes van- escucharon Quiero al ministro de aportar una Salud de la Nación, reflexión. que no es santo de mi El devoción. ministro de la Salud de la Nación refuta dice que hay bastante medio al millón de señor. abortos por año en No, Argentina, que quiere decir que claramente los durante su estudios- gestión murieron 1 millón de argentinos. Nosotras con nuestra Diana. lucha Tendría y que el renunciar movimiento- ya. Diana, Bueno, bien, parece que está muy equivocado con lo que está diciendo, está pidiendo la renuncia de un ministro que tuvo una posición muy correcta de reivindicar el derecho al aborto, pero me parece que acá los sectores antiderechos no pueden salir a justificar sus propias posiciones políticas. Es decir, no se atreven a decir que están en contra del aborto incluso en casos de violación. No se atreven a decir las barbaridades y a justificar lo que dijo las barbaridades de Abel Albino, que el preservativo supuestamente no prevendría el SIDA, según ellos proponen. Ahora dicen que tiene que aplicarse la educación sexual. Es decir, que han tenido que modificar su discurso para poder ser... tener alguna legitimidad, digamos. puedo explicar Entonces lo de Albino? me parece que es muy importante que queden claro que estos son los sectores ¿Se que lo se puedo han explicar? opuesto a que se aplique la ley de educación sexual integral y que ya es una conquista muy grande de las mujeres que se esté discutiendo que se aplique la ley de educación sexual integral, que se ejecute el presupuesto del Ministerio de Salud y que ellos están perdiendo en este debate No tienen en la el menor sentido de idea. que si esto sale en contra, lo único que van a Nosotros no hacer es sabemos eso, prolongar su Castellano, ¿usted agonía. va a justificar Es lo del vino? prolongar la Disculpame, agonía, a ver. porque no Sí. tienen. No lo voy a explicar.
explicarnos que la porcelana se usa para los filtros La porcelana en los se estudios usa en los científicos. filtros en la microbiología. Confunden el esmalte que cubre la porcelana con el material interno, que es el que se utiliza para filtrar y ver el nivel de penetración de los virus. Pero como no tienen la ¿Pero le parece que fue un buen ejemplo? ¿Le parece que fue un buen ejemplo que la Yo persona creo que va a es un hombre utilizar sincero, preservativo... Pero no somos inclusivos, Realmente pero no ese no ejemplo- somos diversos, no permitimos, o hay que pensar de una sola manera. Pero ese Pero comentario acabas no de pedirle la atrasó, renuncia a un ministro no por atrasó el pensar comentario diferente de a Si se vos. le murieron 1 millón de argentinos, Pero para mí acabas tiene que de pedirle la renunciar. renuncia a un ministro Si por dice pensar que hay medio diferente. millón de abortos Lo en que 2 ocurre con años... Albino es el problema de que Albino recibe de parte del Estado una millonada de dinero para decir las barbaridades que dice. Ese es el problema con Albino. Aparte de que Albino ha sido refutado por la Asociación Argentina de Pediatría con respecto a la efectividad incluso de sus planes nutricionales. Albino es un agente de la Iglesia Católica al cual han solventado, el Estado salteño, el Estado nacional, el Estado mendocino, Ya con está. Yo millonadas no voy a de hablar pesos más. del presupuesto. No, Un minuto, no he dejamos venido- hablar. Con millonadas A de ver, pesos un del minuto, un presupuesto. Y minuto. quiero decirles una cosa. A ver, que una digan- cosa que más. digan lo que Aparte quieran, de no que la hablo más. porcelana sabemos perfectamente, qué bueno. Aparte de que la Marina, porcelana sabemos dejémoslo responder. perfectamente La que idea es que sirve. esté aquí Pero invitado es muy y que grave también pueda no, responder. es muy grave lo que está diciendo. No entiendo, pero Lo digo que haga dijo su punto, así le Lo permitimos que dijo que Albino es responda. que el preservativo no es útil para Sí, sí, evitar la transmisión, enfermedades de transmisión sexual. Aparte de querer venir a darnos cátedra sobre que se usa la porcelana para estudios. No he venido a Castellano. no he venido a un acto de agresión a hablar de ninguna confesión No, religiosa. responda, tiene el momento para responder, la yo verdad doy que por no- ¿Le terminado. puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una Doy pregunta? por terminado. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si es honesta, Michetti sí. dijo, Gabriela Michetti Sí. dijo que en caso de que la mujer no tenga un embarazo no deseado, lo tenga, que no vaya a una práctica abortiva, que lo tenga y después lo entregue en adopción. ¿Coincide? Me parece que es una solución más humana que matar a un ser indefenso. Y las consecuencias psicológicas que todo eso podría tener para una mujer también, porque usted hablaba de las Y consecuencias yo psicológicas tampoco del creo aborto, que matar ¿no? a alguien sea inocuo. No, está bien, pero digo, en todo caso, que una No, mujer tenga pero un es- embarazo a término, luego tenga que entregar, o tenga la obligación, supongamos, de entregar ese bebé, la verdad que parece más a las ficciones a las que estamos acostumbrados que Bueno, que si algo entonces, real. si ¿Qué le entonces parece? habilitamos, entonces estamos justificando a Auschwitz. Si se puede vivir según o no el deseo de otro, está bien lo que se hicieron porque se mataba gente no deseada. En ese caso los gitanos, los judíos o lo que sean. Y no, moralmente es un retroceso pensar eso. Bien, vamos a presentar a Mauro Albornoz, cómo el mundo está viviendo lo que hoy está sucediendo en Argentina. Mauro, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Adri. Dani, vamos a hablar justamente de lo que se está encendiendo no solo en las redes sociales respecto de el debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino cómo los principales diarios del mundo están hablando de este tema. Vamos a hacer un repaso porque de acuerdo al país donde nos centremos, vamos a ver las posiciones que se dan respecto a este tema. Por ejemplo, el diario El País de España: Argentina vota la legalización del aborto en medio de una movilización masiva, en donde en este diario, recordemos que en España está legalizado la interrupción voluntaria del embarazo desde el año 2010, y en este caso hacen hincapié en la historia de Liliana Herrera, que en medio de esta semana, en donde justamente se está debatiendo el tema del aborto, falleció una mujer en Santiago del Estero en un hospital. Bueno, lo relatan en esta propia nota. También hace hincapié en una deuda pendiente que tiene la Argentina en materia de derechos sociales. Pero vamos a pasar al siguiente titular, que tiene que ver con Argentina ante la histórica votación sobre el aborto. 3 posibles escenarios. Este es Russian Today, de Rusia, en donde también hace hincapié en diferentes posiciones que se dan en este posible escenario que se va a votar hoy en el Congreso. Particularmente muestran las dos posiciones, tanto a favor y en contra, pero mayoritariamente hablan de un día histórico. Vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con la BBC de Londres: aborto legal en Argentina, cómo es ahora y qué es lo que puede cambiar con la ley que tanto divide al país. Esto que remarcábamos, ¿no? Las diferentes voces se muestran en las notas, pero hacen hincapié en un pedido especial a que se lleve adelante el tema de la despenalización del aborto. Recordemos que en el día de ayer, en la contratapa de New York Times, hubo una solicitud de Amnistía Internacional en donde le piden a los senadores que aprueben este proyecto. Vamos a pasar a la otra tapa de los diarios, y hay que decir que esto pasa en diferentes partes del mundo, desde Reino Unido, España, Francia, Alemania, México, Estados Unidos, y la CNN también se hace eco
de lo que pase hoy en Argentina. Ahí vemos que el titular dice: aborto en Argentina, ¿qué puede suceder este miércoles en el Senado? Dentro de esta nota hablan de lo que tiene que ver con los avances que tuvo Argentina en materia de derechos sociales, como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y cómo eso impacta en Latinoamérica, particularmente teniendo en cuenta que es uno de los continentes en donde verdaderamente el proyecto de aborto no está avanzado tanto así como está pasando en Europa. También esto pasó en Japón, Israel, todos están mirando lo que pase hoy en Argentina. Acá tenemos otro titular que dice: Argentina, Senado vota este miércoles la legalización del aborto. Esto tiene que ver con Telesur, y dice: es la primera vez que en Argentina, el país del Papa Francisco, bueno, va a darse una votación de este tema, ¿no? Recordemos que muchos hacen hincapié a que se trata del país del Papa Francisco, en donde hay un peso religioso bastante importante, y lo hemos visto en estos últimos 5 meses de debate, en donde la Iglesia mostró claramente su posición respecto de este tema. Bueno, Mauro, sin lugar Bien. a dudas, ¿no? Algunas portadas que hablaban de eso y establecían esta relación con el Papa Francisco, bueno, el país del Papa Francisco en sus titulares, intentando, bueno, significar algo que en definitiva es una realidad, ¿no? Es el país de donde hasta hace poco tiempo habitaba el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Mauro, gracias. Por favor. Bueno, y ahora, Dani, para hacerlo más equitativo el debate, hemos sumado a un invitado que está en contra de lo que se está debatiendo hoy en el Senado. ¿Es así? A favor de la vida. Bien. En contra de del aborto legal, podríamos decir. Bueno, el doctor Jorge Bulacio, a ver si lo digo bien, es especialista en psiquiatría y también psicología. Bien. Pero si estuviera en el Senado, disculpa, Dani, si estuviera en el Senado usted votaría en contra del proyecto, a eso me refería. Sí, sí. Bien. De hecho, usted, bueno, le agradecemos primero que nada por venir, ha escrito una carta a los senadores. Digo, para todo el público que tal vez, bueno, se lo perdió, no sabe de qué estamos hablando, ¿nos puede contar un poco cuál es su mirada? Bueno, lo que yo escribía en esa carta abierta a los senadores es la experiencia de casi 40 años de ejercicio de la medicina y de la salud mental, donde como psiquiatra y psicoanalista he tenido que atender muchísimas personas que han sufrido consecuencias a largo plazo del aborto. ¿Consecuencias cómo? Consecuencias a largo plazo del aborto. Sí, ¿como O sea, cuáles? Le preguntaba. problemas de índole psicológico, depresión, letargo, hiperactividad, porque a veces lo más frecuente es la depresión y el letargo, pero también es la transformación en lo contrario en una personalidad o una defensa hipomaníaca y negadora. O sea, personas que después de un aborto, en vez de deprimirse, entran en una cosa de hipomanía, negación, como hay gente que después de un divorcio hace una fiesta y festeja feliz y contenta, no puede vivenciar el duelo, la pérdida, ¿no? ¿Usted cree que esos casos son mayoría? Porque también eso es lo importante, ¿no? En cualquier sociedad democrática, determinar qué es lo que sucede con las mayorías. Es amplísima mayoría. Porque O hay sea, muchas mujeres que dicen que no han sufrido consecuencias, que en realidad no tienen consecuencias psicológicas. Mire, hay un trabajo muy serio hecho en el Reino Unido, donde durante 10 años tomaron casi 500.000 de mujeres, y el 81% de esas mujeres presentó algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico derivado del aborto, comparado con mujeres de la misma edad que llevaron embarazos a término. Doctor, un embrión a la semana 12, Sí. ¿tiene la misma valoración para usted que un niño recién nacido? A las 48 horas de la fecundación ya comienza a producir su unidad beta 1 de gonadotrofinas coriónicas el embrión. Una vez que se implanta, esa curva asciende casi geométricamente, ¿sí? Entonces, la vida existe desde el momento, y esto no lo digo desde el punto de vista religioso, en absoluto, esto es científico, desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí se genera un ADN distinto. No es la mamá, es un ser humano independiente. Entonces, esa falacia de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo sí, pero no sobre el cuerpo de otro, porque si no sería como que el propietario de un departamento tiene derecho sobre la vida o la muerte del inquilino porque lo tiene alojado adentro. ¿Es otro cuerpo? Absolutamente, ¿Es un sí. departamento? A ver, Vanina.
nuevamente, o sea, venimos otra vez, sentimos las comparaciones, fuimos perritas, fuimos marsupianes, ahora somos departamentos que nos habitan. Digamos, está claro, digamos, cuál es el perfil, pero yo quiero decir una cosa. La Asociación Internacional de Psicología refutan absolutamente todo lo que está diciendo este señor. Es muy difícil muchas veces encarar determinados tipos de debate. Yo vengo y te digo, mira, en España hay un estudio de la Asociación de Psicología de España que dice claramente que no hay ningún tipo de impacto sobre la población que hace muchos años se mide, ¿no? Porque España tiene el aborto legal, no hay ningún tipo de impacto de los que menciona el señor. Y entonces aquí hay una manipulación que se produce de la información y de los estudios que se hacen, etcétera, que es una manipulación muy fuerte. Miren, nuevamente, nosotros trajimos un debate a este país y ahora escuchamos una serie de cosas, preocupaciones sobre la situación de la población en la Argentina, ONGs que se dedican a impedir que la mujer pueda abortar de manera segura, que ahora se preocupan al respecto de cosas como la pobreza y los que se mueren de hambre y las políticas en la Argentina. Yo respeto mucho todo lo demás, pero lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso es una ley para poder realmente dejar de discriminar a la mujer en este país desde el punto de vista jurídico y que terminen prácticas que son realmente sangrientas en la clandestinidad o que son prácticas que significan una cosita más, enormes negocios para clínicas que muchas veces regentean sectores que están relacionados con los espacios a los que ellos representan. Las consecuencias antropológicas y culturales que el aborto produce en la sociedad moderna. Un estudio, ya que el doctor lo mencionó, también de Francia, por ejemplo, la mujer es totalmente cosificada como un elemento de trabajo y de aporte impositivo. Le exigen a las mujeres para ingresar a determinados trabajos el compromiso de que no van a quedar embarazadas. Y el Estado, o en este caso la empresa, le provee los servicios de aborto si quiere seguir permaneciendo en la empresa y conservar y no ser madre. Es decir, la mujer, digamos, es reducida en términos culturales a un elemento, una máquina de trabajo y de producción. Eso no es empoderamiento, eso es esclavitud. En España en estos momentos el índice de violencia por la desvalorización cultural que produce la mujer nada más que como elemento de placer sexual. Yo he visto en España un programa de televisión con una cámara oculta donde el hombre acusado le decía: te dije que te hagas un aborto, ¿eh? Y ya sabes que a mí no me cargas con nada. Eso es lo que ha producido el aborto. Es un cáncer social, porque se naturaliza como derecho algo que va contra la naturaleza humana, que es matar a la cría. Bueno, primero que es bastante fuerte, sí. ¿Matar a la cría? Sí, matar a la sí, cría, sí, los cáncer animales social. hacen eso. Yo quiero dar un mensaje a la juventud, quiero dar un mensaje a las mujeres, quiero dar un mensaje a todas las que estamos protagonizando esta gran revolución de mujeres, que en este debate está bastante claro, es una fotografía, tenemos dos varones adultos, blancos, discutiendo contra dos mujeres luchadoras, jóvenes, que estamos peleando por nuestros derechos para que seamos soberanas de nuestros propios cuerpos. Entonces, creo que el mensaje que dan esas chicas que están ahí en la calle cantando, las chicas que están ahora en la vigilia, es justamente que el futuro es verde. Nosotras somos el futuro, nosotras somos las que tenemos los argumentos, los fundamentos, los motivos para que el aborto sea legal, porque todas estas teorías que están diciendo son teorías que desde el punto de vista científico han sido absolutamente rebatidas en el Senado. A ver, estamos hablando con un médico acá. A ver, doctor, ¿quiere responderle? Quería aclarar dos cosas. Primero, la señorita que tengo acá a mi izquierda, Marina, hizo mención a unas estadísticas de España, ¿sí? Un país que ha legalizado el aborto. Yo en la carta a los senadores cito como metáfora el ejemplo del iceberg. O sea, un iceberg es una masa de hielo que flota en el océano, donde lo que emerge, lo visible, es el 11% de la masa y el 89% restante es lo que está debajo del agua, ¿sí? Entonces, lo visible son esas muertes que se producen a consecuencia del aborto ilegal o del aborto séptico, ¿sí? Pero eso no justifica que por eso se va a legalizar el aborto, porque hay
todo otro 89%, en realidad es 81% para ser exacto, de mujeres que sufren consecuencias tremendas del aborto. Anoche ¿Qué pasa, doctor, con las mujeres que no llegan a contar? Anoche estuve en un programa de televisión donde la misma locutora, la misma periodista que estaba a mi lado, confesó en público que ella había abortado y que después tuvo durante muchísimos años tremendas fantasías de suicidio. Bueno, lo que pasa es que los casos particulares. Perdón, señorita, le pido que me escuche en silencio como yo la escucho a usted. Sí, lo escucho perfectamente. Quería hacerle una pregunta y aproveché que había hecho la pausa. Termino el razonamiento. Sí. 5-1 es la proporción de suicidios después de un aborto en un adolescente. O sea, un adolescente falso, ¿no? que no abortó, tiene 5 menos veces posibilidades que un adolescente que sí abortó y presentó un acto suicida. Sí. Pero ese suicidio, a consecuencia del aborto, no aparece en ninguna estadística. En esa estadística solo aparece la parte visible del iceberg. Sí. ¿Sí? Sí, yo justamente sabía de su carta, había escuchado esto que usted explica, ya hablamos de las consecuencias de las mujeres que abortan. Ahora mi pregunta iba destinada a esto: ¿qué pasa con las mujeres que abortan y sufren consecuencias físicas? ¿Cuál es su mirada como médico respecto de esto? Ni hablar de las que no llegan a contar que abortaron porque mueren. Porque Castellano hace instantes en realidad lo negaba y él decía no hay casos de muerte de mujeres que mueran por un aborto clandestino. ¿Cuál es su mirada? ¿Usted cree que no los hay? No, yo dije, perdón. Sí. Que en el último año no había registro de una muerte por aborto en Argentina. Y se mueren 10 argentinos por cada 10 horas por desnutrición. Que desde que comenzó el debate han muerto más de 300 argentinos por desnutrición y no hubo un solo caso de muerte por aborto. Eso es distinto, es decir, donde el Estado o los funcionarios o los senadores o los diputados tienen que poner el foco en un país que mueren 86.000 mujeres por enfermedades cardiorrespiratorias por año. Bien, viene bien la aclaración, es más, se le agradezco. ¿Qué piensa usted de esto? Porque lo que ellas reclaman es que hay mujeres que mueren en abortos clandestinos y que esto es una realidad. Es que el aborto clandestino es una barbaridad. El aborto es una barbaridad, sea legal o ilegal, es una barbaridad. Como decía Castellanos, atenta contra la vida, atenta contra el instinto. Perdóname, ¿no se murió una compañera de ustedes por una endoscopía? Cualquier actividad riesgosa. Claro, obvio. Sí, pero por eso. Vuelvo al punto. El aborto en sí es un crimen desde todo punto de vista. Uno puede, como en el caso de García Belsunce, lavar las manchas de sangre, ¿sí? Pero el crimen igual existió. Entonces, el dicho de que es solo un montoncito de células es tan cínico como decir el pituto de Carrascosa, la bala que mató. Ahora, doctor, pero cuando la respuesta es penal, ¿no es la peor de las respuestas cuando se penaliza el aborto? Es todo un tema ese. Yo recién decía que la mujer, desde el momento en que queda embarazada, o sea, desde el momento de la fecundación, ese óvulo fecundado a las 48 horas ya empieza a generar gonadotrofinas, ¿sí? O sea, ya hay vida y ya está buscando implantarse. Y una vez que se implanta, esas gonadotrofinas son las que generan el cambio, esa maravillosa obra divina de la naturaleza, que es la formación de la placenta y la alimentación del feto, ¿sí? Desde las 48 horas ya ese montoncito de células está generando gonadotrofinas que van a permitir, cuando se implanta, generar la placenta, ¿sí? Entonces, respecto a esa duda de quién es la placenta la genera el embrión en el cuerpo de la madre. O sea, es el fenómeno de la vida, la creación de la placenta. Es ese nexo que permite la alimentación desde el cuerpo de la madre en el feto. Pero ese feto tiene otro ADN, es otra persona. No es la misma persona que la mamá, es un ser humano diferente. Es un hijo que todavía no nació, pero que ya es un ser humano. No me contestó, disculpa Dani, ¿por qué se debe penalizar? ¿Por qué como Estado la respuesta es la penal? Desconozco los fundamentos y los pormenores de la penalización porque no es mi materia de estudio. Pero, desde el momento de la fecundación,
La madre no tiene ningún derecho a decidir sobre la vida de ese embrión, porque ese es otro ser humano, tiene otro ADN. Es como que tuviera otro DNI distinto al de ella, ¿sí? Entonces, como no tiene ningún derecho sobre esa vida, sí tiene obligaciones. Tiene obligación, por el sentido de la vida, de nutrirlo, alimentarlo y cuidarlo. Porque la vida le concedió esa maravilla que es poder gestar un hijo. Doctor, lo que pasa es que... El sentido de la vida es un sentido sublime. Sí, y de hecho yo coincido con usted, creo que todos coincidimos, porque lo maravilloso de la vida es algo que no deberíamos discutir en este momento. Por eso yo le preguntaba justamente por las consecuencias del aborto ilegal, porque me parece que eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mujeres que mueren o tienen que ir como mínimo escondidas a realizarse un aborto. Me parece que ese es el punto importante, ¿no? De eso estamos hablando ahora, y si vamos como país a, crear condiciones diferentes para que esas mujeres puedan realizarse esa misma práctica que ya se realizan con condiciones diferentes, ¿no? De una mejor manera, de una manera menos traumática. Me parece, no sé, ¿qué piensan ustedes? Pero chicas, Castellano, ¿vos crees, por ejemplo? Habla desde el punto de vista de un psiquiatra con una posición determinada. Pero acá lo que tenemos que ver, que lo que genera situaciones de culpa o situaciones de malestar en las mujeres es precisamente la clandestinidad, la estigmatización, la discriminación, el hecho de tener que callarlo al aborto, que sea desarrollado en situaciones de tener que, sí, de clandestinidad. Entonces, el señor, por otro lado, propone que las mujeres tengamos embarazos forzados en contra de nuestros deseos y nuestra voluntad. ¿Y cómo lo resuelve? Entonces, dándole antidepresivos a las mujeres que quedan embarazadas y que son obligadas a tener que tener un parto. Por el contrario, nosotras lo que proponemos es una política de Estado, son derechos, es salud pública, son que se reconozca la voluntad de la mujer, que se reconozca el deseo. La violencia machista también genera secuelas psiquiátricas y psicológicas sobre las mujeres. Y esa posición que tiene el señor, esta posición de desconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, es una posición machista. ¿Crees que tiene que ver con violencia machista? Tiene que ver con violencia machista porque es el deseo y la voluntad de controlar el cuerpo y la reproducción de las mujeres. Pues a mí me parece que lo ha defendido desde un lugar que puede ser, uno puede pensar igual o no, pero sí, como mínimo, muy respetuoso, ¿no? Pero no podría ser violencia hembrista, por ejemplo, que la mujer mate a su hijo. Yo te voy a responder lo del Código Penal. La penalización quizás no sea el mejor de los sistemas, pero ha impedido, por ejemplo, que los que están financiando la campaña por el aborto puedan instalar su clínica legalmente. La Planned Parenthood, la IPPF, que en la Argentina funciona como Casa Fusa, que es la que financia la campaña. La psiquiatría o la medicina moderna no resuelve todos los problemas, pero el derecho penal puede evitar que siga creciendo. Caso Robledo Puch, ¿se curó? No, pero desde que está preso no mató a nadie más. Entonces, para eso sirve el derecho penal. Es la herramienta que tenemos hoy para defendernos. ¿Qué no existe el embrismo? A ver, repetime eso. Claro, que esa es una teoría creada por derechistas, como Agustín Laje, de que las mujeres, de comparar a las mujeres con el nazismo, de comparar a las mujeres con, la voluntad de imponer un régimen autoritario. No, eso el es primero falso. que incorporó el aborto como política de Estado fue Lenin. Porque somos las que no le imponemos a los pañuelos celestes que realicen o no la práctica del aborto. Lo que estamos planteando es que se respete el derecho a la decisión de la mujer. Es absolutamente democrático y liberador lo que estamos proponiendo. Diana, de todos modos, me parece que la comparación con Robledo Puch, o como un asesino como Robledo Puch, que si está preso no mata a nadie más, es un poco no sé cuál es la mirada de ustedes. Un escándalo. Nosotros estamos escuchando acá a dos personas que uno no entiende bien el motivo por el cual la pasión por este tema, yo digo, estoy siendo irónica. Yo entiendo perfectamente, estamos hablando con militantes de diferentes sectas de la Iglesia Católica, todo el tiempo. El otro día, por ejemplo, vino un médico, yo soy trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires, conozco hace mucho a los médicos, me tocó debatir con un médico que era el que me tenía que atender por gastroenteritis. ¿Entendés? Y vos decís, ¿por qué estará este hombre acá sentado? Entonces después nos quedamos charlando y resultaba ser que era un militante de la Iglesia Católica que defendía al vino, por supuesto, fanáticamente, y una cantidad de cosas. No estamos discutiendo
discutiendo si el embrión y el efecto psicológico de la mujer, no discutimos eso. Ellos tampoco, digo, en la posición que nosotras sostenemos desde el punto de vista político de lo que está pasando en este país, esa es la pantalla detrás de la cual se está ocultando un verdadero debate político que tiene que ver con determinados instrumentos que esta militancia clerical que ellos llevan adelante necesitan para retener su poder frente al Estado, etcétera. Yo quiero ser, porque si no, no cierran las ecuaciones. O sea, acá se trata de que yo, por ejemplo, quiero matar embriones. Miren, no tengo ni el poder para hacerlo. Quiero decir, yo soy una persona que defiende el aborto legal desde que soy consciente, nunca en mi vida he abortado. Y no necesito, digamos, ¿con qué objetivo yo estaría militando para matar embriones? Por ejemplo, esta gente no se mete, se habla mucho de las clínicas, y yo no tengo nada que ver con FUSA, ni mucho menos, lo he escuchado Castellano hablar de FUSA ya hasta el cansancio. Sin embargo, llama mucho la atención que una ONG dedicada exclusivamente a impedir que se legalice el aborto en la Argentina, quiero que registremos este tema, desde hace 30 años fue incapaz de traernos sobre la mesa alguna de las clínicas que practican abortos en la Argentina. No las traen. A ver, las doctor, conocen, ¿eh? Si quiere responderle. Una de las senadoras, disculpen, un dato más. Una de las senadoras, el otro día me entero, una de las senadoras fanática de las no sé cuántas vidas, etcétera, porque quiero también dejar en claro, nosotras somos amigas de la vida, militamos por la vida y estamos absolutamente en contra de que intenten llevarse esa bandera, porque las mujeres que ustedes ven ahí, las jóvenes, las secundarias que alimentan este movimiento y que ahora están caminando hacia el Congreso de la Nación y hacia todas las plazas del país, son jóvenes que defienden la vida, ¿sí? Una senadora fue muchos años contadora de una clínica donde se practicaban abortos clandestinos, nos cuentan estos días. Esto es un acto de hipocresía. Doctor, ¿Ustedes se imaginan que eso no es lo que está por delante? Que escuché, uno de los argumentos, la medicina está para salvar la vida y no para que con una acción directa se ponga fin a la vida de un ser humano, ¿no? A ver. Primero voy a aclararle a Marina que yo no pertenezco... Vanina. Vanina, perdón, Marina. No pertenezco a ningún tipo de agrupación ni religiosa ni política. Yo hablo desde el punto de vista médico basado en 38 años de ejercicio de la profesión y de las conclusiones que he sacado después de tantos años de atender personas que han padecido y padecen graves consecuencias a corto y largo plazo del aborto. Comprendo eso que usted señaló al respecto desde dónde habla. Yo me permito no creerlo. No, pero usted dijo pertenecen a una entidad religiosa. Me permito no creerlo, acabo de decir. Una secta. No creo. No, yo creo que todas las sectas, discúlpenme, creo que todas las múltiples sectores que integran la Iglesia Católica son sectas. Tengo una posición política tomada y podemos charlar al respecto, pero supongo que será otro programa que se dedique a la cuestión religiosa. En mi caso, usted está cometiendo un grave error de información porque yo no pertenezco a ninguna entidad ni religiosa ni política. Yo en principio parto de la base de que todos los interlocutores que me han tocado como usted durante todos estos largos meses resultan ser finalmente todos militantes diferentes. Por ejemplo, la Iglesia Católica, como la masonería, tienen prácticas que no todas se muestran abiertamente, discuten determinadas formas de actuar, van a las instituciones o ámbitos donde discuten actuar, y no es que te van a venir a decir todos qué tal, yo soy de tal credo o de tal religión. Eso existe en la realidad, por lo tanto, quiero decir, yo te escucho con atención, a mí no me vas a convencer al respecto de dónde procede la militancia política que ustedes llevan adelante. ¿Qué va a hacer? A ver, doctor. Es así. ¿La medicina qué rol juega? ¿O qué rol va a jugar a partir de esto? Esto tenemos que pensarlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista estético, ético y moral. Por ejemplo, desde el punto de vista estético, el ministro Rubinstein hizo una defensa del aborto basada en la punta del iceberg. Lo cual, a mí como médico y argentino me produjo una tremenda vergüenza, porque la desinformación que maneja el ministro, la información parcial que maneja, y el desconocimiento de la parte sumergida del iceberg. ¿Lo define como grave eso? Gravísimo, gravísimo. Y a mí como médico me avergüenza, porque yo, hace 38 años, juré defender la vida desde el momento mismo de la concepción. Por eso estoy acá.
Y por eso desde el año 2013, cuando vi que se empezaban a gestar estas campañas de instalar en la opinión pública el debate de la legalización del aborto, iniciado por ciertos partidos políticos, me di cuenta que usaban la salud para hacer política. Y una cosa es desarrollar políticas de salud y otra cosa es hacer política con la salud. O sea, tomar la salud como excusa para hacer una campaña política. Fíjese que el caso Roe versus Wade, que fue el leading case que en Estados Unidos generó la legalización del aborto, cualquiera puede buscarlo en YouTube, Roe versus Wade, en un segundo aparece, dice, la verdad oculta o algo así, no me acuerdo. Esta mujer declara públicamente su tremendo arrepentimiento de haber sido causante de ese fallo que generó un cambio en el mundo, porque después pudo ver la cantidad de mujeres con tremendas secuelas psíquicas después del aborto, y los hombres también. Y fue un fraude. No, además reconoció públicamente que había mentido diciendo que había sido violada, manipulada por sus dos jóvenes abogadas, que eran dos jóvenes abogadas ambiciosas que necesitaban notoriedad. Y la campaña de prensa que ella reconoce que también la presionó fue financiada por Hugh Hefner, el dueño de la revista Playboy. Es verdad, es muy cierto lo que usted dice y es muy interesante. De todos modos me recuerda a un debate con el diputado Olmedo que teníamos hace un tiempo, que decía: las mujeres van a mentir, van a decir que fueron violadas, ¿para qué? Para poder ir a abortar. Bueno, poner un ejemplo de ese tipo y creer que las mujeres van a mentir en su mayoría, o que esto es una generalidad, citando un caso que es muy cierto, como le decía, bueno, pero es un caso particular. En realidad yo por lo menos no me atrevería a asegurar que la mayoría de las mujeres argentinas van a mentir y decir que fueron violadas. Una pregunta a vos o a cualquiera de los dos. Sí. ¿Cómo justifican que un proyecto de ley, que es lo que se está discutiendo, con media sanción, hasta las 14 semanas es un derecho y a partir de las 14 semanas y un segundo es un delito? La misma acción hecha por la misma persona. Eso es una esquizofrenia legal impresionante. Bueno, que sea un delito si no hubo violación. ¿Qué es lo que pasa a las 14 semanas y un segundo para que sea un delito, algo que antes era un derecho? Yo le estoy respondiendo porque usted hizo pregunta. Yo no quiero interrumpir a ninguna, pero usted preguntó. Yo le respondo. Le puede contestar a Castellanos, que parece que ignora algo elemental de la ley que hay en curso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia desde la semana 14, doctor? Eso es un término que se ha puesto. Desde un término que se ha puesto. Qué responsables que son a esta altura del partido. Ya la modificaron, la ley. Y presionaron, la modificaron, etcétera, y ahora resulta ser que es un término que se ha puesto. Si hablamos de responsabilidad, la primera irresponsabilidad es llevar ese pañuelo de color verde colgado ahí. Me llena de orgullo que a usted le parezca un acto de irresponsabilidad. Quiero que lo sepa. Yo lo voy a explicar. Yo lo escucho hablar, y cuanto más lo escucho hablar me llena más de orgullo llevar este pañuelo puesto y ser parte de esa ola verde que hoy va a cambiar y está cambiando el mundo y está cambiando la Argentina. Mire, el color verde se asocia a la esperanza y a la vida. ¿Cómo? El color verde se asocia naturalmente a la vida y a la esperanza. Por ejemplo, los partidos verdes son los partidos ecologistas. Doctor, les pedimos disculpas un segundo, tenemos que tomar contacto con un móvil, pero ya continuamos y les damos la palabra nuevamente. Nos vamos al Congreso. A ver, Agustina Rivas, buenas tardes. Escuchando a todos los senadores. Buenas tardes, está hablando en este momento la senadora Elías de Pérez de Cambiemos, la escuchamos. Que haciendo caso omiso a lo que es el Senado, ¿no? Con alto nivel, con tranquilidad, y así es como esperamos que termine todo. ¿Y cómo evalúa, cómo va a darse la votación? Si las cosas salen como está prevista hasta este momento, hay los votos necesarios como para que esta ley injusta, inconstitucional, que no ayuda a nadie, ni a la madre, ni al niño, al que lo sentencia a muerte, a la mujer que deja sola, creemos que no va a salir. Se han presentado otros proyectos que los han presentado allí, pero eso, para que sea debatido, necesita ser autorizado sobre tabla, para lo cual tendrían que tener 2/3 de los votos. ¿Hay consenso político para eso? ¿Penalización en vez de legalización del aborto en caso de ser rechazado el proyecto de diputados?
Este proyecto primero es lo que se está tratando, es lo que está convenido, es lo que está dentro del plan de labor y que es la media sanción tal cual como vino de diputado. No han tenido los votos en su momento para tener ningún tipo de dictamen, por lo tanto es lo que se está discutiendo ahora. Otro tipo de cosas no es la tradición del Senado de que se saque de la manga otros proyectos mientras se está discutiendo, no hay consenso ni acuerdos de bloque, por lo tanto que tengan los 2/3 para poderlos imponer es algo que yo lo veo prácticamente imposible. O sea que una vez que se trata y se vota, ahí terminaría la sesión. No, después de eso seguramente van a pedir, hay reservados no menos de 5 proyectos arriba, porque se han reservado primero proyectos para un lado, después se reservaron proyectos para el otro. Pero bueno, se votará y se terminará. ¿Qué pasa con los proyectos de Perotti y de Crexel? Justamente esos son los proyectos que han pedido que los reserven, no lo han hecho de manera reglamentaria y para ponerlos en discusión necesitan 2/3 de los votos. ¿De quiénes son los otros 3 proyectos reservados? Hay otros proyectos que están reservados por todo el bloque Provida, prácticamente firmados por todos. Ustedes nos decían que se están negociando para llegar a esos 2/3 y poder tratarlo en el día de hoy. ¿Usted dice que esto no es así? A ver, pueden estar negociando sin ninguna duda, hay charlas por todas partes, pero qué cosa es la que es una tradición en el Senado, que una envergadura como la que tienen estos proyectos no se podría sacar de la manga y ponerlos a que se los discuta sobre tabla cuando necesitan pasar por un trámite en las comisiones y hacerse las cosas como se deben. ¿Cómo están viviendo las movilizaciones a favor y en contra, pañuelos celestes y pañuelos verdes en las afueras del Congreso? A mí me parece fantástico que los jóvenes realmente participen y defiendan sus ideales y defiendan lo que piensen, sea cual fuere la postura que tengan. Lo único que los llamo a ambos es a que lo hagan en paz, con respeto al que piensa distinto, entendiendo que siempre el que piensa distinto algo tiene para aportar. ¿Cree que lo que se piensa en principio, a priori, antes de votar de una mayoría en contra del aborto ha tenido que ver también con las muchas movilizaciones que se hicieron en el interior del país, en las provincias del norte, de otras partes del interior? Muchos de los senadores han mostrado una profunda convicción desde el primer día, cuando hemos empezado a armar los grupos de discusión. Hay otros que sin ninguna duda son representantes de sus provincias y tiene que haberles influido lo que ha pasado y lo que han vivido en sus provincias. ¿Podría haber una consulta popular vinculante? Impulsan una suerte de escrache mediático para los senadores que están en contra de la ley. Malísimo. Los escraches son muy malos en democracia. Para ellos son estos ambientes en donde con todo respeto debatimos ideas y ahí es donde tiene que terminar. Ni para un lado ni para el otro los escraches son buenos. Senadora, ¿podría haber una consulta popular vinculante en caso de que no se apruebe? No, realmente si este proyecto no se aprueba tiene que pasar un año calendario para que recién pueda poderse poner de nuevo en discusión este tema. Bien, hasta ahí escuchábamos las preguntas, ¿no? A la senadora. A ver qué más están. Fin de Salud a las 2 vidas. Así es desde el primer día y los tucumanos desde antes de votarme sabían que si llegaba este tema iba a defender la vida. Creo que en un país democrático nada puede poner en peligro la vida de otro y no hay quien en aras de su libertad pueda poner en riesgo esto, ¿no? ¿En el recinto hay otros símbolos como el de usted, en este caso del saco? No, Digo, hay corbatas también celestes y así también verdes. Hay corbatas, hay algunas bufandas, hay algunas chicas que tienen los pañuelos verdes, pero en el Senado te diría que somos en ese sentido de los que no ponemos muchos carteles y muchas cosas. Hoy hay algunos, pero bueno, creo que lo importante es el color que tenemos el corazón cada uno. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces escuchábamos a la senadora. Sí, bueno, muchas gracias. En un ratito volvemos y hablábamos con Adrián respecto de los números, ¿no? Bueno, siguen siendo en este momento los mismos que dábamos al comienzo del programa. Aparentemente no hubo ninguna modificación. Intentaremos contarles si es que la hay en la tarde de hoy. 31-38, Dani, 31 en contra, 38 a favor. Así es. Bueno, al revés. 38 8 en contra, de la voz 31 general. a favor. Exactamente. Bueno, Bulacio, les decía hace instantes, hablaba de justamente la utilización del color verde, ¿no? En su relación o por su relación con la vida. Claro, entonces, qué paradoja que algo que tiene que ver con la vida y que es identificado con los partidos verdes, con la ecología y con todo lo demás, se utilice como símbolo distintivo de una campaña que tiene que ver con la muerte.
Eso es disfrazar, es el lobo con piel de cordero. Es un acto psicopático, producto seguramente de algún publicista que imaginó esta campaña o que la diseñó de esta manera. O sea, ¿cómo podemos cambiar algo que tiene que ver con la muerte y lo disfrazamos de verde? O sea, disfrazamos al lobo con piel de cordero. ¿Usted está considerando que 2 millones de mujeres le son ponemos el psicópatas? cordón verde. Discúlpeme, yo siempre la escucho en silencio y agradezco la misma reciprocidad. Pero ¿sabe qué? Los debates no Una son como pregunta usted que le los estoy cree. haciendo. Y Claro. por lo tanto, le acaba de hacer una pregunta, usted puede contestar. Sí, Disculpe. enseguida, en cuanto termino de responder la pregunta de la señorita, le contesto Gracias. la suya. Entonces, desde el punto de vista estético, ya es algo que está viciado de nulidad. Desde el punto de vista ético, un médico jura defender la vida desde el momento mismo de la concepción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pretende que haya médicos que vayan en contra de su juramento? Como los senadores y los diputados que juran defender la Constitución. Y la Constitución establece, porque respeta todos los pactos internacionales, que son supraconstitucionales, establece que la vida se respeta desde el momento mismo de la concepción. Entonces, toda esta contradicción, ¿sí? Primero, desde el punto de vista ético es una barbaridad, porque es pretender torcer y cambiar en lo contrario un juramento. Entonces, ¿cómo a alguien que juró por algo pretenden que haga lo opuesto a aquello por lo cual juró? Entonces suspendamos el juramento, suspendamos la ética, suspendamos el deseo. ¿Puedo? A ver, Vanina. Están enfocando y el tercer punto de vista... enfocando esos carteles y no hay ley escrache. Vanina, dame un segundito que termino con el tercer punto. Yo creo que era muy largo. No, pero puede ser muy breve. Yo creo que ocurre lo siguiente. El tercer punto que yo quería decir justamente es el moral. A ver, el punto de vista moral. Ahí vamos, Vanina. El punto de vista moral, que era el tercer punto que yo dije que iba a tocar, es la cuestión de los valores. Hablamos mucho de derechos y no hablamos de valores humanos. El amor a la vida es el valor humano supremo. Después del amor a la vida está el amor a sí mismo, a Dios, a las personas, a quien uno quiera. Pero el valor supremo es el amor a la vida. Miren, Entonces no se puede pretender atender desde el punto de vista moral algo que atenta contra el valor primitivo del ser humano, que es el valor a la vida expresado a través del instinto de conservación. Bueno, le respondo a castellano porque están detrás suyo las imágenes. Quédese tranquilo que lo estamos mostrando todo. No es que hay algo acá que no se ve y que no sale al aire. Está saliendo. ¿Pero qué es lo que le preocupa? ¿Qué le preocupa? No, que escuchamos un discurso gandhiano acusándonos a nosotros de ser sectas violentas y están pasando carteles que dicen que van a quemar el Senado si hay escraches y no sale la ley. Acá lo único paradojal es que las instituciones que con más fuerza se están oponiendo a que salga esta ley y que más lobby han hecho dentro del Senado para que esta ley no salga, esto no lo digo yo. Yo quiero que sepan que hemos tenido 2 Tedeums a falta de uno, con expresiones absolutamente claras de parte de los obispos de la Argentina hacia los diputados y los senadores. Hemos tenido hace 15 días una misa en la Basílica de Luján al respecto de este tema central, y podríamos decir que toda la acción de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangelista en los últimos tiempos se centró en la oposición a esto. Lo paradojal es que instituciones que están tan vinculadas, tan fuertemente vinculadas con políticas profundamente enemigas de la defensa de la humanidad, si quieren, estén queriéndonos aleccionar al respecto de discursos de las defensas de vida. Quiero concentrarme en lo siguiente. Estamos hablando de una institución, ¿sí?, que está asediada en este momento por las denuncias de pedofilia. Cuando digo en este momento estoy hablando de un tiempo histórico bastante largo, porque hace 20 años la Iglesia Católica vive con mucha fuerza el problema de las denuncias de pedofilia, y en estos días se han incrementado muchísimo. Le quiero dar un ejemplo. El Papa Francisco designó, tiene a los cardenales, el grupo de 9 cardenales que son como si fueran los ministros, como el ministro Rubinstein, que fue designado por Macri, aunque a algunos no le termine gustando. Entonces tiene sus ministros. El que se encargaba de la parte que tiene que ver con lo que sería el Ministerio de Economía de la Nación Argentina
en este caso del Estado Vaticano, era el obispo Pell, australiano, que ya traía denuncias por pedofilia y que el anterior Papa se había negado a designar en ese cargo justamente por las denuncias de pedofilia que tenía. Ese hombre tuvo que ser retirado del lugar que ocupa y está cumpliendo ahora, llevando adelante un juicio en Australia por pedofilia. La Iglesia Católica acaba de ser señalada por pedofilia en Estados Unidos en 2 casos muy escandalosos que están ocurriendo, etcétera. Una iglesia tan atravesada por cuestiones tan alejadas, no quiere que hable de la pedofilia en la Iglesia Católica, lo comprendo mucho a castellanos que no quieran. Vanina, pero quiero decirles que yo he escuchado muy largamente recién al psiquiatra hablar, muy largamente. Me gustaría que me dejen terminar una reflexión porque no puede ser. Entonces, una iglesia tan relacionada con la pedofilia, con cosas tan deshumanizadas en el mundo como es la dictadura militar argentina, que ha sido apoyada plenamente por la Iglesia Católica, nos quiere dar cátedra al respecto de las vidas. Esto es un discurso manipulador y es un discurso mentiroso. No hay más tiempo, Vanina. Vanina, un cierre muy breve. Me parece muy importante tener en cuenta que la exposición de Castellano como de Bulacio no son representativas de la mayoría de las posiciones que están discutiendo los partidos políticos hoy en día. Y con esto quiero decir que acá lo que se va a discutir en el Senado es si los senadores van a escuchar al machirulo de Macri, a este gobierno que no quiere ampliar derechos para las mujeres, o van a escuchar a las mujeres que somos el futuro, que somos la esperanza y que somos la vida. Bien. Por eso lo que me parece, para terminar con este debate, es que lo que es expresivo es la calle, lo que es expresivo es la juventud, y ya estamos hablando las mujeres cuál es el proyecto que queremos, es la legalización del derecho al aborto, estamos a horas de una definición muy clave y sinceramente creo que los sectores antiderechos no pueden justificar sus propias posiciones y por eso es muy importante que se vea este avance de las mujeres en el sentido de que somos las que hoy podemos defender. Castellano, Bulacio, si me prometen ser muy breves. Muy Yo breve. sé que es muy difícil porque es un breve. tema importante, pero Tengo que pasar. Quiero decir una cosa nada más. Breve. No, es que veníamos 4:45, que todo el mundo vaya a la movilización. Bien. Tengo que pasar un Castellano. avisito parroquial para que ellas